Hola, bienvenidos. Esto es Matemáticas con Calandra y hoy vamos a repasar el significado de composición de funciones. Antes que nada, vamos a recordar que en el contexto de la ESO o del bachillerato trabajamos con funciones sencillas, funciones reales de variable real con una sola variable. Por ejemplo, f de x igual a x elevado a 4 más 3. ¿Esta función qué es lo que hace? Pues si yo la aplico sobre el número 3, lo que hacemos es, ese 3, que es la variable, la x, lo elevamos a 4 y sumamos 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta variable pues, es un número real. ¿Qué es lo que ocurre cuando en lugar de una variable ponemos una función? Como por ejemplo la función g. Es decir, estamos cogiendo la función f y sustituyendo la x no por un número, sino por toda una función. Ahí es cuando tenemos la composición de funciones. Es decir, ¿qué es la composición de dos funciones? Que pueden ser más. La composición de dos funciones es cuando una función toma como argumento otra función. El argumento de una función es justamente la variable. Por ejemplo, cuando hablamos del coseno de 30, el argumento es el 30. Si hablamos del logaritmo neperiano de x a la 7, el argumento del logaritmo neperiano es x elevado a 7. Entonces, el argumento de esta función es esta variable. Cuando el argumento es otra función, es cuando tenemos la composición de funciones. Es decir, con otras palabras, una función se aplica sobre otra función. Esto sería f de g de x. Y también se puede poner así. Es una notación para expresar la composición de funciones. Y ojo, que se puede también decir de otra forma, pero en el orden inverso a las letras. Esto sería g compuesto con f. Así que g compuesto con f es f de g, que se aplica ya sobre la variable x. ¿Cómo quedaría esto? Si hiciéramos f de g de x. Bueno, pues lo que hacemos es coger la función f. La función f lo que hace es elevar a 4 la variable y sumar 3. Elevar a 4 la variable y sumar 3. Lo que ocurre es que lo que estamos elevando a 4 ya no es la x, sino la función g. La función g es esta de aquí. Así que lo que estaríamos elevando a 4 es 1 entre x al cuadrado más 1. Así que en definitiva esto es la composición de funciones. Coger una función que nos la definen como sea y sustituimos la x por otra función. Claro, si nos hablan de la composición de otras funciones, tenemos que conocer las dos funciones. Aquí las tendríamos. F es x a la 4 más 3 y g es 1 entre x al cuadrado más 1. Y f de g sería coger la función f sustituyendo la x por g. Ojo que podríamos tener g de f. G de f sería coger la función g, esta que tenemos aquí, y sustituir la x por la f. Es decir, cojo la función g, 1 entre x al cuadrado más 1, pero en lugar de x pongo la f. La f es x4 más 3. ¿Qué hago con este x4 más 3? Que es la f. Está elevado al cuadrado y luego sumado 1. Así que, repitiendo un poco este caso, la función g, que la tenemos aquí, lo que hace con un número es elevarlo al cuadrado, sumar 1 y luego calcular su inverso, es decir, 1 entre ese argumento al cuadrado más 1. Si el argumento es la f, 1 entre ese argumento, que es la f, al cuadrado y más 1. Entonces, podemos comprobar, por ejemplo, que f de g no es lo mismo que g de f. A veces sí, pero en general eso no va a ocurrir, porque esta función no es como esta función. Luego podríamos complicar un poco más el asunto, porque a lo mejor la función f no está definida en algún punto, con lo cual g de f a lo mejor no podría calcularse. Es decir, que tenemos que mirar los dominios de f y de g para ver cuándo se pueden componer las funciones sin que haya problemas. Pero en una situación normal, la composición de funciones es tomar para una función como argumento el valor de otra función. Esto en bachillerato, por ejemplo, está relacionado con la regla de la cadena. La regla de la cadena, cuando estamos en el concepto de derivadas de funciones, cuando tenemos una función que en su interior tiene otra función, es decir, cuando tenemos la composición de funciones, para derivar la composición de funciones se aplica la regla de la cadena. Y luego también aparece el concepto de composición de funciones cuando vamos a ver cuál es la recíproca de una función.
Resulta que una función es la recíproca de otra cuando al componerlas nos da simplemente la x como resultado. Está claro que esta función no es la recíproca de esta porque al componerla no me ha dado la x, me ha dado algo que es más complicado. Pero bueno, grosso modo, el concepto de composición de funciones es ese. Coger una función y sustituir la variable por otra función. Podríamos complicarlo más porque podríamos hacer f de g, de h, de r, así sucesivamente. Entonces sería ir simplemente anidando, utilizando este concepto informático, las funciones. Espero que hayas entendido el concepto de composición de funciones, así que hasta el próximo vídeo.